Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo devocional. Ya estamos en nuestro séptimo devocional, que hoy va a tener el título de Amor o Muerte, cuestión de amor o muerte. Y está basado en 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 al 24. Vamos a leer en nuestras Biblias esta porción, en la versión Reina Valera 60. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hoy estaremos meditando en este tema, cuestión de amor o muerte. La carta de Juan ha sido comparada con una escalera espiral, porque sigue dando vueltas sobre los mismos temas. Hemos hablado sobre el amor, sobre la obediencia y sobre la verdad. No obstante, aunque estos temas son recurrentes, no es verdad que sean meramente repetitivos. Cada vez que regresamos a un tema, lo observamos desde un punto de vista diferente y se nos introduce más profundamente en el mismo. Los creyentes se aman los unos a los otros porque todos han nacido de Dios, lo cual los hace hermanos y hermanas en Cristo. Es necesario observar una diferencia notoria entre la manera que se trató anteriormente el tema del amor a los hermanos y la forma en que lo hacen ahora. En la sección sobre la comunión, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, se nos dice que el amor a los hermanos es cuestión de luz y de tinieblas. Si no nos amamos los unos a los otros, entonces no podemos andar en luz, no importa con cuánta fuerza lo proclamemos. Pero en esta sección que acabamos de leer sobre la hermandad, la epístola va mucho más profundo. Se nos dice que el hecho de amar a los hermanos es una cuestión de vida o muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. En lo que respecta a esta cuestión del amor, hay 4 niveles de relación posibles, por así decir, en los cuales puede vivir una persona: en asesinato, en odio, en indiferencia y en compasión cristiana. Los primeros 2 no son para nada cristianos, el tercero no alcanza a serlo, y solo el último, la compasión cristiana, es compatible con el verdadero amor cristiano. Vamos a revisar cada una de ellas. El primer nivel sería el asesinato. Desde luego, el asesinato es el nivel más bajo en que una persona puede vivir en relación con otra. Es el nivel en el cual vive Satanás. El diablo fue asesino desde el comienzo mismo de su caída. En Juan 8:44 lo hemos leído. Pero los creyentes han escuchado también desde el comienzo que la vida cristiana, que tienen que amarse los unos a los otros. Juan enfatizó los orígenes. Volvamos al comienzo. Si nuestra experiencia se origina
con el Padre, entonces debemos amarnos los unos a los otros. Pero si se origina en Satanás, nos odiaremos unos a otros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículos 24. Caín es el ejemplo de una vida de odio. En Génesis 4 del versículo 1 al 16 vemos este relato. Es importante notar que Caín y Abel, al ser hermanos, tenían los mismos padres y presentaban los mismos sacrificios a Dios. A Caín no se le presenta como un ateo, sino como un adorador. Y la idea es esta: los hijos del diablo pueden disfrazarse de creyentes verdaderos. Asisten a las reuniones religiosas, tal como lo hizo Caín, tal vez inclusive hagan ofrendas, pero estas acciones en sí no son pruebas válidas de que un hombre sea nacido de Dios. La prueba verdadera es su amor hacia los hermanos, y aquí es donde Caín falló. Cada persona tiene un linaje espiritual, así como también uno físico, y el padre espiritual de Caín era el diablo. Por supuesto que esto no significa que Satanás era literalmente el padre de Caín, más bien quiere decir que las actitudes y acciones de Caín se originaban en Satanás. Caín era un asesino y un mentiroso como Satanás. En Juan 8:44 podemos leer esto: asesinó a su hermano y luego mintió al respecto. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En Génesis 4:9. En contraste con esto, Dios es amor. En 1 Juan 4:8 lo leímos: y verdad. Por lo tanto, los que pertenecen a la familia de Dios practican la verdad y el amor. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel fue la fe. En Hebreos 11:4 podemos leerlo. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 11:4. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel mostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces, parece evidente que Dios dio instrucciones definidas en cuanto a la manera en que debía ser adorado. Caín rechazó la palabra de Dios y decidió adorar a su manera. Esto muestra su relación con Satanás, ya que Satanás siempre está interesado en alejar a la gente de la voluntad revelada de Dios. El principio vimos en Génesis 3:1, con que Dios te ha dicho, con esas palabras empezó a seducir a la mujer. Y se nos dice cuál fue la señal externa que hizo el Señor para aceptar el sacrificio de Abel y rechazar el de Caín. Tal vez haya enviado fuego del cielo para consumir el sacrificio que Abel había hecho de un animal con su sangre. No existe ninguna referencia a cuál fue, cómo es que Dios vio con agrado una ofrenda y la otra no fue de su agrado. Pero sí se nos dice los resultados. Abel se volvió del altar con un testimonio de la aceptación de Dios en su corazón, pero Caín se fue enojado y se fue desilusionado. Dios le advirtió a Caín que el pecado se estaba agazapando ante la puerta como una bestia peligrosa en Génesis 4:7, pero le prometió a Caín que disfrutaría de la paz y obedecía a Dios tal como lo había hecho Abel. En vez de prestar atención a la advertencia de Dios, Caín escuchó la voz de Satanás y planeó matar a su hermano. Su envidia se había convertido en enojo y odio. Sabía que él era malvado y que su hermano era justo. En lugar de arrepentirse, tal como Dios le había ordenado que hiciese, decidió destruir a su hermano. La actitud de Caín representa la actitud del presente sistema mundial. El mundo odia a Cristo por la misma razón que Caín odiaba a Abel. Cristo pone en evidencia el pecado del mundo y revela su verdadera naturaleza. Cuando el mundo se encuentra cara a cara con la realidad y la verdad, como en el caso de Caín, solo puede tomar una de las dos decisiones: arrepentirse y cambiar, o destruir al que lo pone en evidencia. Satanás es el príncipe de este mundo, controla a través del asesinato y las mentiras.
Si el mundo perdido pudiera tan solo ver, se daría cuenta que está viviendo en el nivel más bajo y junto con las mentiras, cercado por esa serpiente antigua y todos los ejércitos de sus huestes. Al igual que Caín, la gente del mundo trata de tapar su verdadera naturaleza con ritos religiosos, pero le falta la palabra de Dios. Las personas que continúan viviendo en este nivel finalmente serán arrojadas junto con Satanás a las tinieblas de fuera para sufrir separados de Dios para siempre. El segundo nivel es el nivel del odio. Lo encontramos aquí en lo que leímos en 1 de Juan capítulo 3, versículos 13 al 15. El nivel del odio es probable que en este momento estés pensando, pues yo no he matado a nadie. Y ante esta afirmación Dios responde, sí, pero recuerda que para el creyente el odio es igual al asesinato. La única diferencia es la acción externa de quitar la vida. La intención interna es la misma. La única razón por la cual algunas personas nunca han asesinado literalmente a nadie es por causa de las rejas que se han levantado, el temor al arresto y la vergüenza, las penalidades de la ley y la posibilidad de morir. Pero nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, según Santiago 2, versículo 12. La cuestión no es tanto en lo que hiciste, sino en lo que quisiste hacer o en lo que habrías hecho si hubieras tenido la libertad de hacer lo que te placía. Esta es la razón por la cual Jesús equipara el odio con el asesinato y la concupiscencia con el adulterio. Estos versículos, al igual que aquellos que tratan acerca de la práctica del pecado en el creyente, se refieren a un hábito de vida establecido. Un creyente encuentra en la práctica de amar a los hermanos, aunque tal vez hay ocasiones en que se enoje con un hermano. Los incidentes ocasionales de enojo no anulan el principio. No hay nada que demuestre ser más cierto, ya que un creyente no tiene comunión con los demás creyentes, es una persona miserable. Sus sentimientos le muestran claramente que algo anda mal. Pensemos en el hecho de que nunca hayas matado literalmente a alguien. No debe ponerte orgulloso ni complaciente. ¿Alguna vez has abrigado algún odio en tu corazón? El odio le hace más daño a la misma persona que odia de lo que hace a cualquier otro. En tiempos bíblicos, el odio colocaba a un hombre en peligro de tener que presentarse a la corte local. Decirle necio, cabeza hueca a un hermano lo ponía en peligro ante el Sanedrín, el concilio judío más elevado. Pero llamarlo maldito necio lo colocaba en peligro de juicio eterno en el infierno. El odio que no se confiesa ni se abandona realmente coloca a una persona en una prisión espiritual y emocional. El antídoto para el odio es el amor. El odio y el odiarse unos a otros es la experiencia normal de una persona que no es salva. Pero cuando un corazón con odio le abre sus puertas a Jesucristo, entonces se convierte en un corazón de amor. Así pues, en vez de querer asesinar a otros por medio del odio, quiere amarlos y compartir con ellos el mensaje de la vida eterna. Pasemos al tercer tipo de relación, la indiferencia. Pero la prueba del amor cristiano no es simplemente el hecho de no hacer mal a los demás. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 vemos este punto. El amor también abarca hacerles el bien. El amor cristiano es al mismo tiempo positivo y negativo. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. En Isaías 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. Caín es nuestro ejemplo de un amor falso. Cristo es el ejemplo del verdadero amor cristiano. Jesús dio su vida por nosotros para que pudiéramos experimentar la verdad. Todos los creyentes conocen Juan 3:16, pero ¿cuánto le prestamos mucha atención a 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es maravilloso experimentar la bendición de Juan 3:16, pero es aún más maravilloso
compartir esa experiencia obedeciendo 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Cristo puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor cristiano abarca sacrificio y servicio. Cristo no solo habló de su amor, sino que lo demostró. Jesús no fue asesinado como un mártir, sino que voluntariamente puso su vida. La autopreservación es la primera ley de la vida física, pero el autosacrificio es la primera ley de la vida espiritual. Pero Dios no nos pide que pongamos la vida, simplemente nos pide que ayudemos a un hermano que tiene necesidad. Juan pasa sabiamente de la expresión los hermanos de 1 de Juan 3:16 a su singular hermano en 1 de Juan 3:17. Nos resulta fácil hablar acerca de amar a los hermanos, descuidando el hecho de ayudar a otro hermano individualmente. El amor cristiano es personal y activo. Esto es lo que Jesús tenía en mente al dar la parábola del buen samaritano. Un abogado quería hablar de un tema abstracto: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús concentró la atención en un hombre que tenía una necesidad y cambió la pregunta haciéndola: ¿de quién puedo ser prójimo? Un hombre no tiene que asesinar a otro para pecar. El odio es asesinato en el corazón. Pero un hombre no necesita odiar a su hermano para ser culpable de pecado. Todo lo que tiene que hacer es ignorarlo o ser indiferente a sus necesidades. Un creyente que tiene bienes materiales y puede aliviar las necesidades de su hermano debe hacerlo. Cerrarle la puerta del corazón al hermano es una especie de asesinato. Debo llenar 3 condiciones si es que quiero ayudar a mi hermano. En primer lugar, debo tener los medios necesarios para suplir su necesidad. Segundo, debo saber que la necesidad existe. Tercero, debo tener suficiente amor como para querer compartir lo que tengo. En estos tiempos en que los centros de ayuda social se están multiplicando, es fácil que los creyentes se olviden de sus obligaciones. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Gálatas 6:10. Este hacer bien no necesita ser en términos de dinero o elementos materiales. Puede incluir el servicio personal y la entrega de uno mismo a los demás. Hay muchos individuos en nuestras iglesias a los cuales les hace falta amor y que agradecerían nuestra amistad. Hay un libro, se los puedo recomendar, es del autor Gary Chapman, se llama Los 5 lenguajes del amor. Si no lo han leído, lo recomiendo que lo puedan leer. Y en ese libro nos explica que hay 5 formas de expresar nuestro amor. Primero, pueden ser por palabras. Segundo, con actos de amor o servicio. Tercero, regalos. Cuarto, tiempo. Y quinto, contacto físico o cercanía física. No solamente hablando de cercanía sexual, sino cercanía fraternal. Si queremos experimentar y disfrutar el amor de Dios en nuestro corazón, entonces debemos amar a los demás hasta el punto de tener que sacrificarnos. El hecho de ser indiferentes a las necesidades del hermano nos roba aquello que necesitamos más que nada. El amor de Dios en nuestros corazones es una cuestión de amor o muerte. Lo vimos el día de ayer. El cuarto. Ya hemos visto las anteriores relaciones, ¿sí? Y vimos asesinato, vimos odio, vimos indiferencia. Y hoy el último es la compasión cristiana. El cuarto punto, el amor cristiano. En 1 de Juan, capítulo 3, 18 al final, al 24, lo que leímos. El amor cristiano verdadero significa amar de hecho y en verdad. Lo opuesto de hecho es la palabra y lo opuesto de en verdad es de lengua o solamente hablado. Aquí aparece un ejemplo del amor de palabra. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Santiago 2, versículo 15 y 16 lo podemos leer. El amor de palabra simplemente significa hablar acerca de una necesidad, pero el amor de hecho quiere decir hacer algo para suplirla. Tal vez pienses que por el hecho de que hayas hablado acerca de una necesidad o inclusive orando por ella ya has cumplido con tu deber,
pero el amor involucra más que las palabras, requiere acciones sacrificadas. Amar de palabra o hablar como decimos, de dientes hacia afuera, es lo opuesto de amar en verdad. Significa amar fingidamente. Amar en verdad es amar a una persona de manera genuina, con el corazón y no solo con la lengua. A las personas les atrae el amor genuino, pero rechazan una expresión artificial. Una de las razones por las cuales Jesús atraía a las personas era porque estaban seguros de que los amaba sinceramente. Juan nombra 3 bendiciones maravillosas que alcanzan al creyente que practica el amor cristiano. Primero, le da seguridad. La relación de un creyente con los demás afecta su relación con Dios. Un hombre que no anda bien con su hermano debería ir a arreglar las cosas antes de ofrecer su sacrificio sobre el altar. Ve y arregla tus cosas. Dice en Mateo 5, versículos 23 y 24. Un creyente que practica el amor crece en la comprensión que tiene la verdad de Dios y disfruta de un corazón lleno de confianza delante de Dios. Segundo, la oración contestada. El amor hacia los hermanos produce confianza en Dios, y la confianza en Dios te da valor para pedir lo que necesitas. Esto no quiere decir que te ganan las respuestas de oración por amar a los hermanos. Más bien significa que tu amor a los hermanos comprueba que estás viviendo en la voluntad de Dios, lo cual hace que Dios pueda responder a tus oraciones. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Romanos 13, 8, versículos 8 al 10. Por lo tanto, cuando amas a los hermanos, estás obedeciendo sus mandamientos y Él puede contestar tus peticiones. La relación de un creyente con sus hermanos no puede ser divorciada de su vida de oración. Desde luego, estos versículos no nos dan todas las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas, pero enfatizan la importancia de la obediencia. Un gran secreto de la oración contestada es la obediencia, y el secreto de la obediencia es el amor. Si me amas, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan 14:15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 7 y versículo 10. Por supuesto que es posible guardar los mandamientos de Dios con un espíritu de temor o obligación, en vez de hacerlo con un espíritu de amor. Este fue el pecado del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola está en Lucas 15, del versículo 24 al 32. Un creyente debe guardar los mandamientos de su padre, porque esto le agrada a él. Un creyente que vive para agradar a Dios descubrirá que Dios encuentra maneras de agradar a su Hijo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Cuando nuestro deleite está en el amor de Dios, nuestros deseos estarán dentro de la voluntad de Dios. Y tercero, permanecer. Cuando un escriba le pidió a Jesús que nombrara el mandamiento más grande, respondió: amarás al Señor tu Dios. Luego agregó un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, versículos 34 y 40. Pero Dios también nos da un mandamiento que abarca tanto a Dios como al hombre: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Busquemos ahí mismo en la lectura que hicimos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente: y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Y la fe en Dios y el amor a los hombres resumen las obligaciones del creyente. El cristianismo es la fe que obra por el amor. La fe en Dios y el amor a los hermanos son dos lados de la misma moneda. Es fácil poner énfasis en la fe, la doctrina correcta, y descuidar el amor. Por otra parte, algunos dicen que la doctrina
no es importante y que nuestra responsabilidad primordial es el amor. Tanto la doctrina como el amor son importantes. Cuando una persona es justificada por la fe, debería ser que el amor de Dios está siendo derramado en su corazón. En Romanos 5, versículos 1 al 5. Permanecer en Cristo es la experiencia clave para un creyente que quiere tener confianza en Dios y disfrutar de respuestas a las oraciones. Jesús ilustró el concepto de permanecer en el mensaje que le dio a sus discípulos en el aposento alto. Comparó a sus seguidores con las ramas de una vid. Las ramas producen frutos en tanto que permanezcan tomando su fuerza de la vid. Pero si se separa de la vid, entonces éste se seca y se muere. Jesús no estaba hablando acerca de la salvación, sino que hablaba del hecho de dar fruto. Un pecador entra en unión con Cristo en el instante en que confía en Él, pero el mantenimiento de la comunión es una responsabilidad que se sucede de un momento a otro. La permanencia depende del hecho de obedecer su palabra y mantenerse limpio. Como hemos visto, cuando un creyente anda en amor, se le hace fácil obedecer a Dios y en consecuencia mantenemos una comunión íntima con Él. El que ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En Juan 14, 23, vamos a buscarlo por favor. En nuestra Biblia es Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Y al final, la única manera santa y feliz de vivir es el nivel más elevado, el nivel del amor cristiano. Esta es la vida de gozo y libertad, la vida de la oración contestada. Esto nos asegura la confianza y nos da valor, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de lo que estás viviendo y de lo que amenaza robarte la paz y la tranquilidad. Estamos revisando en este devocional cuestión de vida o muerte. El amar a nuestros hermanos es una cuestión de vida, es aquella condición la que nos va a permitir gozo y libertad completa. Estemos entonces el día de hoy meditando en el transcurso de día en estas recomendaciones que hemos retomado hoy, en este capítulo 3 de la primera carta de San Juan, y veamos que la compasión cristiana, el amor cristiano es entonces esta condición en la cual nosotros significa amar en hecho y en verdad, no solamente de palabras, como decimos aquí en México, de dientes para afuera, sino que nos lleva a una acción para poder entonces llevar a mi hermano a aquella condición, a aquel material, aquella expresión de amor que él necesita. Estemos meditando en esta porción de la palabra y si Dios permite nos vemos el día de mañana. Por mi parte es todo. Dios le bendiga. Hasta pronto.